en el Sermón de la Montaña, dijo Jesús: cuidado con hacer sus buenas obras en público para que lo vean los demás. Así no recibirán ningún premio de su Padre que está en el cielo. Por ejemplo, cuando den limosna, no lo pregonen a toque de trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que los demás les rindan honores. Les aseguro que ya tienen su propio premio. Cuando den limosna, que ni siquiera la mano izquierda sepa lo que hace la derecha. Evangelio según San Mateo capítulo 6, versos 1 al 6, versos 16 al 18. La Cuaresma es el signo sacramental de nuestra propia conversión. Notas amables a la palabra de Dios. Hoy, miércoles de ceniza, se inicia el tiempo cuaresmal en la Iglesia Católica, día 14, año 2018. Los tiempos litúrgicos que propone la Iglesia Católica tienen su razón de ser. Son medios muy interesantes y las propuestas para la conversión, para celebrar el misterio pascual del Hijo de Dios, el misterio de Jesús de Nazaret. Y se inicia un tiempo de esos bien interesantes que se le llama Cuaresma. Y con esa Cuaresma empieza un miércoles de ceniza, retomando toda la tradición y de la historia bíblica para caer en la cuenta la importancia de aprender a arrepentirse delante de Dios. Es un tiempo de purificación, de limpieza, de disponibilidad para las cosas del Señor. Y así lo decían en tiempo de Joel, según la Santa Biblia: vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto, con luto, rasguen pues el corazón y no las vestiduras, y vuelvan a Dios, porque Él es clemente e incompasivo, paciente, rico en misericordia, y por compasión desiste del castigo. Esa es como la teología, la importancia que tiene hablar de ceniza, de volver nuevamente por los caminos de Dios, de regresar por las sendas del Señor, de aprender a vivir una vida mucho más limpia delante de Dios, de aprovechar el espacio para volver a cargar baterías y volver a iniciar, corregir errores, sacar esas basuritas que tenemos en el corazón, en los sentimientos, en la manera de hablar y en la manera de expresar las cosas. Cuaresma es todo ese tiempo maravilloso de cortar, de pulir y de hacer las cosas mejor, de hacer todo un proyecto de vida para marchar en un nuevo año en que se abre la posibilidad de hacer las cosas mejor. El primer planteamiento es la ceniza, que nos va a tocar directamente y nos va a recordar lo que somos y lo que podemos ser. Cuando uno recuerda lo que uno es y cuando uno es consciente de que es un ser humano, que es frágil, que puede cometer errores, entonces uno trabaja mejor en la vida por la humildad y la sencillez de corazón. Cuando a la persona no le interesa la ceniza ni le interesa ese mensaje, cultivará quizás lo contrario, que sería el orgullo y la vanidad. La ceniza como que coloca a la persona en su lugar y como que le recuerda que puede ser muy grande y muy bueno mientras se sostenga en la sencillez, en la humildad y en el reconocimiento de sus propias imperfecciones. Ese gesto de la ceniza entonces lo va a ubicar a uno dentro de lo que uno es y lo de que uno podría ser. Sería como el primer paso. El segundo paso es la Cuaresma, tratar de
encontrar a lo largo de esos 40 días una preparación espiritual hasta lograr el objetivo que cada persona se proponga para la celebración de la Pascua del Hijo de Dios. El tercer paso es aprender lo que la Biblia tanto ha venido insistiendo, es hacer la nueva práctica de las cosas, pero delante de Dios. Y para eso nos regala la Santa Biblia el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, donde nos va a dar los elementos necesarios para entender esa línea, la nueva práctica de la vida cristiana, pero delante de Dios. Eso implica decir que existen otras prácticas donde las personas están muy interesadas en que digan cuánto le dio al otro de limosna, o cuánta justicia practicó, o cuánta caridad. O cuando uno escucha personas discutiendo unos con otros y le dicen: recuérdese que yo ya se le he perdonado mucho, mantenga agradecido porque ello es mucho lo que yo he hecho por usted. Toda esa cantidad de palabras que no tienen sintonía alguna con la Biblia. Y hoy es el día de mejorar. Hoy es el día de leer la palabra de Dios y volver como a mirar esas prácticas, es decir, para la gloria de Dios, basadas en la misericordia, basadas en la caridad, la nueva práctica de la justicia, observando la nueva ley de Dios en el amor y en el perdón, la nueva práctica de las obras de piedad como la limosna, la caridad con los demás, la práctica de la oración, del encuentro tan personal con Dios, la práctica del ayuno, es decir, de prepararse y medirse con los sentimientos, los dolores de los demás. Bien interesante pensar en esa frase, la nueva práctica de mi vida cristiana basada en la palabra de Dios. El Papa Francisco propone pensar en dos cosas en esta Cuaresma. La primera es que el Papa toma el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, que propiamente es el discurso escatológico de la venida del reino de Dios, de la venida del reino de Jesús definitivamente. Y allí solamente se ubica el Papa en una propuesta del capítulo 12, verso 12 de ese capítulo 24, al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará, pero el que persevere hasta el final, ese se salvará. Ese es el verso que el Papa quiere que lo tengamos en cuenta este año 2018 en la reflexión del tiempo de la Cuaresma. Y propone estar muy atento a los falsos profetas, como son los encantadores, que se aprovechan de las emociones humanas para esclavizar a las personas y llevarlas a donde las quieren. Dice el Papa que hay otros falsos profetas que son los charlatanes que ofrecen soluciones sencillas para los sentimientos. Remedios que sin embargo resultan ser completamente inútiles. ¿Cuántos son los jóvenes a los que les ofrece el falso remedio de la droga, de unas relaciones de usar y tirar, de ganancia fácil, de ser deshonesto? Dice el Papa Francisco. También estar muy atento a un corazón frío. Dice el Papa, tenemos que preguntarnos cómo se enfría en nosotros la caridad. ¿Cuáles son las señales que nos indican que el amor corre el riesgo de apagarse? Y lo que apaga la caridad es la avidez por el dinero, que es la raíz de todos los males, de acuerdo a la primera carta de Timoteo, en el capítulo 6, verso 10. Tienen que haber unos remedios. ¿Qué poder hacer? El Papa dice, el hecho de dedicar más tiempo a la oración hace que nuestro corazón descubra las mentiras secretas con las cuales nos engañamos para buscar el consuelo de Dios. El Papa recomienda el ejercicio de la limosna, que nos ayuda a descubrir que el otro es mi hermano, nunca lo que tengo es solo mío.
Y termina el Papa su discurso recomendando el ayuno, que debilita nuestra violencia, nos desarma y constituye una importante ocasión para crecer. Nos permite experimentar lo que sienten aquellos que carecen de lo indispensable y conocer el aguijón del hambre. Ese es el llamado del Papa Francisco. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor.